Vamos a subir la cámara, que si no me veo. Bueno, entonces habíamos visto los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Que le llamábamos SEL, sistema de ecuaciones lineales. Y sobre eso habíamos tratado el método de Gauss, que habla de la matriz escalonada, ¿sí? Transformando a partir de un pivot todos los elementos debajo, anularlos, luego elegir otro pivot, y así sucesivamente, encontrando ¿qué cosa? Sistemas de ecuaciones equivalentes. O sea que a partir de cualquier lugar donde yo estuviera trabajando, podría volver hacia atrás y reescribir el mismo sistema planteado con lo que nosotros, por ejemplo, hacíamos en el método de sumas y restas, que era multiplicar por un escalar para hacer que coincidan en valor absoluto los coeficientes de la misma variable para poder sumarlos o restarlos y anularlos. Justamente de eso se trata cuando anulamos acá los valores de x en esta ecuación, si corresponde a x, a y, a z, etc. Decíamos que a este se le pegó también el método de a este Gauss, ¿sí? Apareció Gauss-Jordan, o sea, el mismo método de Gauss-Jordan, el mismo método de Gauss, Jordan lo que hace es, además de escalonarla, reducir la matriz, encontrar una matriz reducida. ¿Qué significa que esta matriz escalonada no solamente iba a tener un pivote igual a 1 y luego los elementos restantes de la columna igual a 0, y aplicamos eso también al segundo pivot, pero hacemos 0 arriba y abajo, y al tercer pivot y hacemos 0 arriba, y así vamos a lograr la matriz de este lado, no necesariamente la matriz identidad. ¿Por qué? Porque puede ser que acá tengamos, qué sé yo, 2, 3 y 4, y lleguemos a esta instancia. Tenemos 3 ecuaciones, pero tenemos 4 incógnitas. Obviamente están los términos independientes. ¿Quiénes son los términos independientes? Bueno, cualquier valor, 1 menos 1, 2. Y si bien hasta allí pudimos reducirla, siempre va a ser en forma cuadrada, o sea que vamos a tener de 1, de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, pero nos pueden sobrar filas o columnas. Cuando sobran filas se anulan normalmente, cuando sobran columnas corresponde a que este sistema se va a reescribir porque x está en función de, si esto es x, esto es y, esto es z y esto es u, entonces x está en función de u, y está en función de u, y z está en función de u. Nos llegamos a un sistema determinado, compatible determinado, o sea, con una solución única. Sino que acá tenemos infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque esto sería como decir que este valor de z más 4 veces u es igual a 2. Y reescribiendo esta ecuación, digamos que y, vamos a escribir bien, y más 3u es igual a menos 1, y en esta ecuación digamos que x más 2u es igual a 1. Entonces, ¿qué pasó? X y Z están en función de u. Podría tener otra columna más y estar en función de u y de b y de w. Ya no importa, vamos a tener infinitas soluciones. Llegado a este caso, uno dice, hay infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque para un valor de u, por ejemplo, que valga 0, z vale 2. Entonces, si u vale 0, ya tengo el valor de y, si u vale 0, ya tengo el valor de x.
O sea, con el valor de I vamos a sacar X, Y, Z, el valor de U. ¿Y qué valores le podemos dar a U? Infinitos valores. Esto es una alternativa que también se puede presentar en la de Gauss. Nada más que en la de Gauss, acá arriba no hay ceros, sino que hay que ir reconstruyendo la ecuación hacia arriba y recalculando para determinar los valores de X, Y, Z, pero siempre en función de otra variable. Sí. Aunque los valores puedan ser infinitas opciones, ¿no? Solamente pueden ser dos en el sentido de que si no es U, entonces Z el que logra cumplir la condición de que dé como resultado 2, ¿verdad? Por ejemplo. No le entiendo. Si no estuviera esta columna, Z sería igual a 2. ¿Eso se refiere? O sea, yo me refiero a que si, por ejemplo, si tenemos infinitas soluciones, por así decirlo, para lograr el 2, pero a su vez solamente, o sea, si no es U el que cumple la condición como tal, entonces es Z, ¿no? Por ejemplo. Lo que pasa que, a ver, lo que nosotros estamos determinando es que esto le corresponde a cada una de las variables. Puede ser cualquiera el nombre de las variables. Inclusive caprichosamente, nosotros ya estamos acostumbrados a poner X, Y, Z, pero alguien podría escribir Z, Y, X o Z, X, Y, o primero la U, después la... O sea, no importa el orden. El tema es que cuando nosotros vamos escalonando y no tenemos más para escalonar, obviamente que el último escalón va a tener que ver con esa variable y con la variable que tenga al lado, dependiendo de esa variable. Usted podría despejar U de acá y ponerlo en función de Z. Entonces, después, o sea, usted podría poner que U es igual a 2 menos Z sobre 4. Y después reemplaza ese U acá y después lo reemplaza acá y quedan todos en función de Z. Pero digamos que eso sería como buscarle el pelo al huevo, ¿no? Si nosotros ya tenemos que X vale 1, que Y vale 1 y Z vale 1, ¿para qué vamos a buscar otro valor para pasar una fracción y volvernos locos? No locos, pero aumentar la cantidad de cálculo por tener fracciones. A eso me refiero que no tiene sentido. ¿Es válido? Sí es válido. Usted puede agarrar las ecuaciones y hacer lo que se le dé la gana, despejar de donde usted quiera. Nadie lo puede obligar a eso. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a usar estas reglas mnemotécnicas que se han ido enseñando así durante años y nadie se le ocurre hacerlo de otra forma. Esto es como Superman que se pone el calzoncillo arriba del pantalón y no tiene nada de malo, y bueno, y así fue una figura idolatrada en todo el mundo, ¿no? Nadie ha cuestionado ese motivo. A ver, siga la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Lo que hace todo el mundo, lo que hacemos con las ecuaciones. Entonces, puede ocurrir, como les dije, que cuando estén escalonando lleguen a un absurdo matemático. Cuando llegan a un absurdo matemático, como les dije, cuando veíamos dependencia e independencia lineal de vectores o combinación lineal, planteábamos sistema de ecuaciones y llegábamos a un momento donde se anulaban los términos. Entonces nos quedaba, por ejemplo, que acá no hay un 1 y justo haciendo las operaciones nos queda una cosa. ¿Cómo interpretarían esto, por ejemplo? Quitando la columna de U, acá llegamos a determinar cuánto vale, se elimina esta, ¿no es cierto?, completamente. Entonces, acá decimos que 4U es igual a 2. Entonces ahí decimos 4U igual a 2. Por lo tanto, U vale 1/2, 4 pasa dividiendo y se simplifica. Como U vale 1/2, yo lo reemplazo acá y despejo Y. Como U vale 1/2, lo reemplazo acá y despejo X. Entonces tengo el valor de X, de Y y de U. ¿Y qué hacemos con Z? Eso es algo interesante, algo muy llamativo, pero puede ocurrir que se anule todo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que interpretar?
que Z puede tomar cualquier valor, total no tengo dónde reemplazarlo. Entonces usted dice, Z puede valer 5, sí, Z vale 5, total 0 por 5 es 0, 0 por 5 es 0, 0 por 5 es 0. Donde yo arme una ecuación con Z, puede tener que poner 0Z. Entonces Z toma todos los reales. Entonces ya sé que voy a tener infinitas soluciones. De hecho que ya tengo mayor cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Eso me va a llevar siempre a tener infinitas soluciones. ¿Mm? Ahora, si se anula este valor también, ya tenemos otro problema. Porque ahí estamos diciendo 0x más 0y más 0z más 0u igual a 2. Entonces yo tengo 0x más 0y más 0z más 0u igual a 2, no importa qué valor le dé a x, a y, a z o a u, porque multiplicado por 0 se va a hacer 0 y sumado va a dar 0, y 0 nunca es igual a 2. Por lo tanto, ese sería el absurdo matemático, que tengo que decir que el sistema es incompatible, o sea, no tiene solución. No tiene solución, es incompatible. El caso anterior, donde acá había un 4, entonces decíamos que había infinitas soluciones porque no teníamos determinado el valor de z. Ojo con esto, a pesar de que yo puedo dar un único valor de u, un único valor de y, un único valor de x, pero puedo dar infinitos valores de z. Entonces tengo infinitas soluciones. Cada ejercicio, digamos que no es cada ejercicio, existen infinidad de ejercicios. En la teoría, por ahí, nosotros ajustamos y definimos compatible determinado y indeterminado, pero la cantidad de ejemplos de ejercicios que hay en la vida diaria, en todas las aplicaciones, son muchísimas, muchísimas. Es por eso que nosotros, antiguamente, al sistema este, donde ustedes pueden promocionar toda la materia, podíamos promocionar solamente la práctica. Aún lo hacemos. O sea, aquel que saca 7 o más de 7 en todos los prácticos, pero no en la teoría saca 4, 5, 4, 5, pero promociona la parte práctica. Entonces no le tomamos la parte práctica en el final. ¿Por qué la práctica y no la teoría? ¿Por qué ese capricho? Y porque la práctica es más difícil. En la teoría yo le voy a pedir la definición de, y es una sola. A lo sumo puede haber un par de definiciones, de versiones diferentes, pero 2 o 3, no hay más. Pero la teoría es, digamos, en general única. En cambio, la práctica, no, porque usted no sabe con qué ejercicio se va a encontrar. No es que siempre hacemos los mismos ejercicios. Hay infinidad de ejercicios. Por eso es la idea de promocionar la parte práctica antiguamente, y bueno, eso lo mantenemos aún todavía con este nuevo sistema de promoción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que practicar, o sea, hacer muchos ejercicios, muchísimos ejercicios para poder llegar a este tipo de variantes. Cuando tenga la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas y llegue a esto, o sea, en x igual a 2, en y igual a 3 y en z igual a 4, ahí ya sabemos que el sistema es compatible determinado. Si se hace 0 acá y se hace 0 acá, entonces ahí ya el 0, 0, 0x más 0y más 0z igual a 0 se cumple para infinitos valores de x y z. Acá ya no hay un absurdo porque sí está igualado a 0. Entonces 0 por cualquier número más 0 por cualquier número más 0 por cualquier número me da 0. Ahí tengo las infinitas soluciones. Y sobre esas infinitas soluciones solemos, por ejemplo, acá hay un 3, acá hay un 2. Podríamos llegar a esto, donde se anula una fila. Y ahí tenemos x y y en función de z. Y hacemos lo mismo que ahí. Despejamos y en función de z y x en función de z. De esos infinitos valores se da una solución particular. Para ese caso, tómenlo como ejemplo, un cálculo, suponiendo que llegamos a esta instancia, entonces nosotros sabemos que acá
por haber eliminado toda una fila y por replantear esto, sería x más 0y más 3z igual a 2, y acá diríamos 0x más y, un y, más 2z igual a 3, y la última ecuación, obviamente, ser igual a 0. Entonces, esto es 0, esto es 0, nosotros decimos que y está en función de 2z, y x es igual a 2 menos 3z, y es igual a 3 menos 2z. Entonces, el conjunto solución se escribe de la siguiente forma. Vamos a cargar un poco de tinta porque se ve poco. Entonces el conjunto de solución es, y le corresponde a x, ¿sí? 2 menos 3z. Ahí 3 menos 2z. Y a z, z. Entonces dicen, ¿cómo funciona esto? Bueno, este es el conjunto de solución. Si z vale 1, lo reemplazo acá y obtengo el valor de x y el valor de y. Bueno, acá está. Le doy un valor a z y obtengo el valor de x, de y y de z. Esa es una forma de plantearlo. Normalmente también pedimos una solución particular. ¿Qué es una solución particular? Z igual a un número, Z igual a 0. Para esa constante, la que ustedes quieran. Z igual a 1, Z igual a 2, podrían tomar Z igual a 0. Si Z vale 0, equivale tanto y vale tanto. Normalmente no se acostumbra, en algunos casos sí conviene tomar el valor 0, en otros casos no. Todo va a depender de dónde lo estemos aplicando. Porque si estas son variables de alguna solicitación, algún esfuerzo en una estructura, para los civiles, por ejemplo, bueno, Z representa una compresión, una tensión, decimos que vale 0, es como que esa columna o esa viga no está sometida, no tiene mucho sentido, más bien conviene darle un valor lógico al cual podría estar sometido. Cuando trabajamos con recta y plano en el espacio, nos conviene darle el valor 0 porque eso implica que está en el piso, Z vale 0, entonces es una traza, o por lo menos ahí interseca la recta, el plano, pero nos está dando una condición que es qué pasa cuando Z vale 0, estamos entonces en el plano X. La conveniencia o no va a depender de la aplicación que se dé en su momento. Pero siempre vamos a reaccionar de esta forma. Vamos a sacar un sistema compatible determinado, solución única, cuando tenga toda la matriz esta, obviamente cuadrada y con, si está escalonada, recalculando hacia atrás. Si está reducida, significa que hay 0 por todos lados, menos la diagonal, entonces automáticamente sacan X y Z. Eso es Gauss-Jordan. Gauss solo sacan X y Z, pero haciendo un cálculo adicional. Las otras posibilidades son que no lleguemos acá a reducirla en la matriz de identidad y sobren elementos en una columna, por lo tanto tengamos infinitas soluciones o no tengamos ninguna solución y sea incompatible. Esto lo vamos a reducir y resumir con un teorema en el cual habla del rango de esas matrices. Por ahora lo dejamos allí en ese caso. Profe, Señor. si tenemos más ecuaciones que incógnitas, en ese caso, ¿qué sucede? Tenemos que resolver el sistema, pero a nivel de Gauss-Jordan, ¿qué sucede? Nada. No sucede nada. Más ecuaciones que incógnitas. Usted podría tener x menos 2y igual a 3, x más y igual a 5, 2x menos 5 igual a menos 2. Y por ejemplo, allí tiene
3 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, automáticamente dice 1 menos 2, 3, 1, 1, 5, 2 menos 5 y menos 2. Colocando los términos independientes separados, dice, bueno, ya tengo un pivot, entonces copio la fila del pivot y anulo hacia abajo. Entonces digo 1 más 2, 3, completo. Yo lo hago de esta forma, pero ustedes saben que tienen que multiplicar por menos 1 y sumar. Entonces yo hago diagonal menos contra diagonal, 1 por 1, 1, menos 2 por 1, menos 2, 1 menos menos 2, me queda 1 más 2, 3. Después hago 1 por 5, 5, 5 menos 3, 2. Acá abajo menos 5 más 4, menos 1. Y acá hago menos 2, menos 6, menos 8. Esto es lo mismo que si ustedes lo hubieran multiplicado por menos 1 y hacen menos 1 más 1, 0. Menos 1 por menos 2, más 2. Más 1, 3. Menos 1 por 3, menos 3. 5 menos 3, 2. Acá multiplican por menos 2 y hacen menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 2, más 4. Menos 5 más 4, menos 1. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 menos 2, menos 8. Pero todo depende de la práctica que tenga cada uno en resolver esto. Llegamos allí abajo, ¿qué tenemos que hacer? Y el pivote igual a 1. Pero, dando ya un poco más cancha, yo diría, bueno, a ver, vamos a poner el 1, menos 2, 3, vamos a poner el 0, menos 1, menos 8, y después el 0, 3, 2. ¿Por qué? Porque yo necesito un pivote igual a 1, porque estoy escalonando. Entonces, ¿qué hago? Multiplico toda la fila por menos 1. ¿Qué pasa si multiplico por menos 1? Esto se transforma en más, esto se transforma en más. Entonces ya tengo el pivote igual a 1. Por lo tanto, si estamos aplicando Gauss, decimos 1 menos 2, 3, 0, 1, 8, y acá tenemos que anular el de abajo. Entonces, 2 menos, acá tendríamos 0, acá anulamos en 0, y acá hacemos 1 por 2, 2, menos 3 por 8, 24. 2 menos 24, menos 22. Acá es como si hubiéramos Menos ido 22. ¿Cómo? No, perdón, un problemita de conexión, ¿no? Había dicho menos 22. Bien. 1 por 2, 2, 3 por 8, 24. Entonces 2 menos, para hacer 0 esto en realidad yo lo que hago es multiplicar por menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 8, menos 24 más 2, menos 22. Acá, si bien escalonamos, ya no puedo seguir escalonando porque no puedo avanzar sobre los términos independientes. Pero acá me queda una ecuación donde dice 0x más 0y igual a menos 22. Por lo tanto, no X tiene... de Y pueden tener. Entonces, y vale 8. Listo. Si y vale 8, yo reemplazo el valor ahí, saco el valor de x. O sea, igual a 8. Menos, si vale 8, 2 por 8 es 16, me queda menos 16, pasa como más 16. Entonces x igual a 16 más 3, 19. Entonces digo, bueno, la solución para estas dos está bárbaro. 8 y 19. Fíjense que x vale 19, y vale 8, 2 por 8 es 16, 19 menos 16 3, x vale 8, x vale 19, pero y vale 8, y acá ya no se cumple, porque nunca me va a dar 5. ¿Por qué? Porque acá había un absurdo. Y además invertí, por eso no se cumple. Acá se cumple, y 2 por 19 es 38, y 5 por 8 40, entonces 38 menos 40 es menos 2. ¿Por qué se cumple acá y se cumple acá y en este no se cumple? Porque este, al haber hecho yo esta permutación de la segunda por la tercera fila, es como que yo permuté estos dos, y en esta no se cumple. Y no se va a cumplir nunca por esto, 0x más 0y igual a menos 22. Ahí está el absurdo matemático. ¿Qué estoy resolviendo? Y tengo 3 rectas. Entonces, hay 2 rectas que se cortan. Sí, se cortan.
este con este se cortan ¿dónde? Ahí en 19 y 8. Pero la tercera ecuación, que es x más igual a 5, es otra recta, que se corta con la otra dos rectas, pero en otros dos puntos, no tienen un punto en común. Esa es la interpretación que debo hacer. Pero tengan mucha tranquilidad que en Gauss tengan la cantidad de ecuaciones, tengan la cantidad de incógnitas, lo van a poder leer y retraducir tranquilamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ese teorimita que les contaba recién, que está relacionado con rango. En el libro aparece el concepto de rango de una matriz. Ustedes saben que el rango es el máximo número de vectores linealmente independientes o de filas no nulas. ¿Profe? ¿Aplicando qué cosa? El mismo criterio de Gauss. Sí. Una pregunta rápida. ¿Qué libro utiliza usted para álgebra? ¿Cómo? ¿Qué libro utiliza usted para álgebra? El libro de la cátedra. El libro. Perfecto. Les decía entonces, si bien acá vamos a utilizar el concepto de rango, en el libro está el orden, en ese libro está alterado el orden, primero arranca con sistema de ecuaciones, después sigue con matrices, pero estaba definido el concepto de rango y lo vimos nosotros como el máximo número de vectores linealmente independientes que se trabaja con el mismo sistema de Gauss, escalonando y viendo hasta dónde llegamos a escalonar y que no se nos anule o hasta donde se anulen la cantidad de filas necesarias. Cuando no podamos encontrar un pivot más, definimos el rango de la misma forma que estamos escalonando. Entonces, este teorema así como está escrito, Roche-Frobenius, o Roche, el acento no hace falta, Roche-Frobenius. Este Roche con este Frobenius lo que analizan es justamente cuando llegamos al final y se nos anula o no se nos anula una fila y en función de la matriz de los coeficientes con los términos independientes que llamamos matriz ampliada. Eso es el teorema de Roche-Frobenius. También dice el libro o Kronecker O sea, este sería otro autor que tal vez al mismo tiempo, allá en Rusia o en Alemania o en ser dónde, estuvo trabajando sobre lo mismo. Recuerden que en la época que se estudiaba esto, muchos matemáticos al reunirse en jornadas, en congresos, se iban y volvían a sus lugares viendo lo que habían hecho otros y sobre lo que habían dejado ellos u otros mismos seguían trabajando, así que lo más probable es que lleguen a las mismas situaciones, o sea, los mismos análisis y aparecían con teoremas similares y después la ciencia, bueno, no podía determinar quién llegó primero. En estos casos ahora está más aceitado porque hay un registro donde uno va y registro de patentes, o sea, uno inventa algo y puede que el vecino le copie y le robe su invento, vaya y lo patente, listo, ya quedó a nombre de él y usted no puede hacer absolutamente nada. Entonces, en esa época no estaba todavía muy reglamentada esa cuestión, entonces aparecen muchos teoremas con diferentes nombres, no digo muchos, pero siempre había un par de autores del mismo tema. Bien. ¿Con qué es lo que trabaja? Y trabaja con los rangos. Y es muy, muy sencillo. Dice, vamos a tomar la matriz A con la matriz B, a lo que también algunos le llaman matriz A', que sería la matriz ampliada, porque a la matriz de los coeficientes A le agregamos la columna de los términos independientes. Esa matriz A' o matriz ampliada nos va a permitir identificar el rango de A solamente o el rango de toda la matriz, o sea, de A'. Entonces,
si el rango de A es igual al rango de A', o sea, a las dos juntas, el rango de la matriz de los coeficientes es igual al rango de la matriz de los coeficientes más los términos independientes, decimos que el sistema es compatible. ¿Qué es lo que nosotros llegamos? A determinar que X o Y, bueno, ahí estamos fuera del pizarrón, pero recién le decía, nosotros llegamos a 1, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 2, 0, 0, 1, 4. Entonces, allí, ¿qué es lo que determinamos? Determinamos, por ejemplo, que tapando esta columna, el rango de la matriz es 3. ¿Por qué? Porque hemos escalonado y no se anuló ninguna fila, solamente considerando la matriz A. Pero considerando toda la matriz sin esta línea, también el rango es 3, o sea, tienen el mismo rango. Acá es determinado. Pero si esto es 0 y esto es 0, entonces nos quedaban X e Y función de Z. O sea, se eliminaba y decía, el rango de A vale 2, porque esta fila es nula. Pero el rango de A' también es 2, porque todo es nulo. Entonces, tenemos que el rango de A y el rango de A' son iguales. Por eso el sistema es compatible. Puede ser determinado o indeterminado. Ese sistema compatible con esa condición va a generar dos cosas. Si el rango de cualquiera de los dos, porque son iguales, es igual al número de incógnitas, o sea, si antes tenía un 1 acá y acá tenía un número, entonces tenía X, Y, Z, tenía 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces el rango igual al número de incógnitas. Nosotros sabemos que ahí era compatible, pero determinado. Ahora, si el rango de A era menor que el número de incógnitas, como en este caso, ¿sí? El rango es 2, porque se anuló toda la fila para la matriz ampliada o para la matriz A. El rango es el mismo, es 2, pero tengo rango 2, pero tengo 3 incógnitas. Entonces es menor que el número de incógnitas. El sistema es indeterminado, es compatible, pero indeterminado, lo que ustedes ya saben. Admite infinitas soluciones. En cambio, si el rango de A no era igual al rango de A', o sea, distinto, el sistema o el sistema de ecuación lineal, es incompatible. ¿Cómo es que son distintos? Y porque acá me aparecía recién un 4, por ejemplo. Entonces, si ustedes observan, yo tapo esta columna, el rango de la matriz A es de 2. Y el rango de la matriz ampliada es 3, porque esta fila no es nula, hay un elemento distinto de 0. Entonces son distintos los rangos. Generalmente es menor el rango de A que el rango de A'. Para nosotros es distinto. Entonces el sistema es incompatible. ¿Sí? Acá, en vez de ponerle distinto en el libro, le pone que es menor. Pero si le ponen distinto tampoco está mal. Vamos a seguir lo que dice el libro. Ese es el teorema de Roger-Frobenius o de Kronecker. Solamente vamos a justificarlo, si bien el libro no trae una demostración, pero justificarlo en función del método matricial. ¿Por qué a través del método matricial? Porque nosotros podemos justificar el sistema compatible determinado en función de que definíamos la matriz de las incógnitas como el producto, ¿se acuerdan? Como el producto de la matriz inversa por la de los términos independientes. Entonces, tiene que haber una matriz inversa a la menos 1
Por lo tanto, proviene de una matriz cuadrada. Y si es cuadrada, significa que tengo igual cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, allí se va a justificar esto de que si el rango es igual al número de incógnitas y los rangos van a ser iguales, porque efectivamente es lógico suponer que no se eliminó ninguna fila, pude escalonar o reducir, y me quedó entonces una matriz cuadrada a la cual sí le puedo encontrar una matriz inversa, y esa matriz inversa multiplicada por la de los términos independientes me va a dar la matriz de las incógnitas. Esto sería la justificación, ¿sí?, de por qué usar el método matricial solamente cuando es cuadrado y cuando la matriz de los coeficientes tiene matriz inversa. Si no tiene matriz inversa, significa que el rango no es entonces igual al número de incógnitas. Ocurre una de estas dos cosas. Al disminuirse el rango, obviamente, el determinante asociado a la matriz cuadrada da 0. No son todos los vectores linealmente independientes, se reduce el rango, por ende, el sistema no es compatible determinado. Eso es el teorema de Roche-Provera. Bien, un caso particular de los sistemas de ecuaciones lineales son los sistemas lineales homogéneos. ¿A qué llamamos sistemas de ecuaciones lineales homogéneos? Al mismo sistema que nosotros planteamos, pero vamos a hablar ahora de los CEL, sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. ¿Y qué significa que son homogéneos? Que ese sistema, como lo planteamos nosotros, con el A sub 1, 1, X1 más punto suspensivo, A sub 1n por Xn igual a B sub 1, y A sub 1, 2 por X1 más A sub 2n, y este A sub 2, 1, ¿no? 2n por Xn igual a B sub 2, hasta que llegamos al final a un A sub M1 por X1 más A sub Mn por Xn igual a B sub n. Ahora, en vez de tener términos independientes, tenemos todos igualados a 0. Por lo tanto, ¿por qué se llama homogéneo? Porque está igualado a 0. ¿Vimos sistemas homogéneos? Pregunto. ¿Ya vimos sistemas homogéneos? Se escucha muy bajito. Sí, profe. No, Sí. ¿Cuándo vieron? Cuando estudiábamos ¿Es recta? dependencia, no. Cuando estudiábamos dependencia e independencia lineal de vectores, igualábamos al vector nulo, ¿o no? Y poníamos alfa sí. por B1 más beta por B2 más gamma por B3 igual a 0. Y cada ecuación le igualábamos a 0. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Primer tema. Cada vez que quiero definir si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente, hago la combinación lineal de alfa por el vector B1 más beta por el vector B2 más lambda por el vector n igual al vector nulo. Y cuando distribuíamos, sumábamos las primeras componentes, ¿a quién igualábamos? A la primera componente el vector nulo, que es 0. A la segunda, que era 0, a la tercera componente, y quedaba igualado a 0. Y ahí decíamos, si la única solución es la trivial, o sea,
que alfa, beta, gamma valgan 0, entonces eran linealmente independientes. Pero si además existían más valores, entonces eran dependientes. Significaba que ahí había una combinación lineal entre esos vectores. Esto ya lo vimos, lo repito por quinta, sexta o séptima vez. Ya hicimos ejercicio, nada más que no le pusimos el nombre de sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. Ahora le damos ese nombre propio. Son homogéneos porque todos los términos independientes valen 0, todos. Si tengo 10 ecuaciones y hay uno que no tiene el término independiente igual a 0, no es homogéneo. Todos, absolutamente todos. ¿Qué es lo que tienen de particular? Siempre son compatibles. No hay forma que haya un sistema incompatible. ¿Por qué? Porque cuando x1, x2, xn valgan 0, entonces no importa qué coeficientes tenga, multiplicado por 0 me va a dar 0. O sea que o x y z valen 0, la suma me va a dar 0. Si todas las variables asumen el valor 0, se verifica el sistema. Entonces, es un sistema compatible. Los sistemas lineales homogéneos son compatibles. Siempre habría que determinar si son determinados o si son indeterminados. Si son determinados y hay una única solución, ¿cuál es? El 0. Todas las variables valen 0. Todas las incógnitas valen 0. Pero si me dan más, entonces, si tengo más soluciones, seguro que van a ser infinitas soluciones, por lo tanto van a tener un sistema compatible pero indeterminado. ¿Le podemos aplicar Gauss? Por supuesto. ¿Le podemos aplicar Jordan? Gauss-Jordan también. O sea, se analiza igual que los otros sistemas. Nada más que no tiene sentido agregarle la columna de 0, porque siempre va a seguir siendo 0, porque multipliquen por el número que sea y le sumen en una combinación de cualquier valor, siempre va a dar 0. Entonces no tiene sentido trabajar por eso. Si vamos a llegar al final, al sistema 1, 1, 1, 0, 0, 0, o sea que lo que les quiero decir es, si llegamos a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, por ejemplo, si es de 3, obviamente que acá en la columna no lo escribimos, pero sabemos que es 0, que x vale 0, que y vale 0, que z vale 0. O sea, no tiene sentido escribir esto. Es escalonar para ver que el rango sea igual a eso. Ahora, no necesariamente tiene que ser cuadrado, puede haber más ecuaciones. Sí, puede haber más ecuaciones y se van a ir eliminando sí o sí. ¿Por qué? Porque el rango nunca va a llegar a ser más. Acuérdense que el rango fila es igual al rango columna. Entonces yo puedo tener 7 filas, pero si tengo 3 columnas, el rango no va a ser más de 3. Las otras se van a anular sí o sí. Y esos son los sistemas homogéneos. Por eso, cuando planteamos la ecuación química del, no me acuerdo quién era, ¿qué era? Pero había una solución química que era el amoníaco más el oxígeno igual al agua. Ahí se planteaban ecuaciones, yo le ponía K2PQ, ¿se acuerdan? Y estaban relacionadas dos variables y no había forma, no había términos independientes en esas igualdades. Entonces, en la cual les copio como está, pero ustedes recordarán el ejemplo, yo le cambié los nombres. Pero acá el autor, para resolver el sistema, dice que si tengo W moles o moléculas de amoníaco, NH3, más X de oxígeno, me iban a dar Y o Y de nitrógeno, más... ¿Puede girar la cámara, profe?
Sí, ya esperé que termine de copiar, más Z de agua. Y escribo la ecuación no con el mismo nombre que la otra vez, porque no es el nombre de las variables, no importa. Entonces, acá planteamos para el nitrógeno que W veces el nitrógeno era igual a 2i, o sea que W era igual a 2i. ¿Por qué? Porque tengo que tener de nitrógeno este número y acá 2i de nitrógeno. Después planteamos para el hidrógeno que 3 veces 3 hidrógenos, o sea 3 por W, tenía que ser del otro lado el hidrógeno que está acá y son 2Z. Y por otro lado teníamos el oxígeno, entonces teníamos 2X igual a ¿quién? A Z. Entonces Z es igual a 2X, yo reemplazo este 2X de acá y me queda también en función de W, pero voy a tener un sistema que tiene 3 ecuaciones visibles, son 3, pero tengo X, Y, Z y W, tengo 4 incógnitas, por lo que yo les contaba, admitimos que probablemente tenga infinitas soluciones. Y de hecho que las tenía. Entonces acá arrancamos, qué sé yo, con 4 eran. De tal forma que si tengo acá 4 por 3, 2, se dividió en 2, 6, Z vale. Entonces, si W vale 4, por ejemplo, porque así como decía su profesor de química, por tanteo, entonces 4 por 3, 2, se dividió en 2, son 6, Z vale 6. Si W vale 4, 4 dividido en 2, 2, entonces I vale 2. Y como Z vale 6, X vale 3, porque el 2 pasa dividiendo, entonces X vale 3. Entonces podríamos igualar, es decir, tengo 4 más 3 de oxígeno, me van a dar 2 de nitrógeno, más 6 de agua. Y hay que dar igualada. ¿Pero dónde están las infinitas soluciones? Que yo puedo duplicar esto, es decir, en vez de 4 voy a tener 8, 12, 4, 6, y la puedo triplicar, cuadruplicar, la puedo dividir cada una de ellas y poner fracciones, y va a seguir siendo, o va a seguir estando igualada la ecuación. Entonces va a haber infinitas soluciones. ¿No pueden armar esto como un sistema de ecuaciones? Sí. Ustedes pueden poner 0, W menos 2i. ¿Y qué tengo después? No tengo nada. Tengo más 0x más 0z igual a 0. Y puedo decir lo mismo con este. Tengo 3w menos, acá 3w más 0i más 0x menos 2z igual a 0. Y en la última ecuación tengo 0w más 0i más 2x menos z igual a 0. Y ahí está el sistema. Tengo las i, tengo las x, tengo las z. Y lo trabajo el sistema con Gauss. Yo pongo 1, menos 2, 0, 0. Los términos independientes valen 0, no tiene sentido ponerlo, entonces es homogéneo. Tengo 3, 0, 0 y menos 2. Tengo 0, 0, 2 y menos 1. Y de este lado siempre 0. Ahí tienen ustedes un sistema que se puede trabajar tomando este pivot y anulando el de abajo. Este ya no hace falta, anulo acá y me fijo que me queda. Y después busco otro elemento que valga 1. Pero o sea, ya de entrada sabemos que tenemos 3 ecuaciones y tenemos 4 incógnitas. O sea que van a quedar en función de alguna incógnita. Y ahí van a tener las infinitas soluciones, todas las reacciones químicas
que ustedes igualan tienen infinitas soluciones. De allí que no tiene mucho sentido aplicar métodos matriciales. Lo de hacerlo por tanteo, así viendo de dónde viene el aire, bueno, es una cuestión ya muy particular de los químicos. Nosotros preferimos estructurar y decir, bueno, hay una ecuación y tengo que resolverla. De eso se encarga ya directamente los software. Preguntas. Ninguna por mi parte, profe. Bien. Hay un sistema paramétrico, nosotros no vamos a trabajar con los paramétricos todavía, vamos a tratar de ver en la parte de coordenadas cuando veamos cónicas y modelo lineal tampoco vamos a ver, programación, sistema de ecuaciones. Ahí se termina el sistema de ecuaciones, pero al final de determinantes aparece lo que nosotros hemos llamado regla de Cramer. En la regla de Cramer, lo que vieron en el secundario o en el curso de ingreso, que era el método de los determinantes. Obviamente que están asociados ¿a quién? A las matrices. ¿Por qué? Porque los sistemas de ecuaciones los planteamos como matrices, a la matriz le asociamos un número que es su determinante, pero se llamaba método de los determinantes. Así se llaman todos los textos de escuela secundaria, o en la mayoría. En realidad el nombre es regla de Cramer. Entonces la regla de Cramer es la que permite resolver sistemas cuadrados, o sea, de igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. ¿Sí? Eso vamos a ver entonces. Regla de Cramer. Vamos a borrar aquí arriba. Vamos a llevar el pizarrón de nuevo hasta allí. Bueno, está duro para borrar porque ya llevamos 1 año y medio con el mismo pizarroncito. Regla de Cramer. Recuerden que esto lo llamamos método de los determinantes y que decíamos yo calculo el X como el determinante de X sobre el determinante principal, el Y como el determinante de Y sobre el, y así sucesivamente. Esto que llamamos determinante principal en realidad es la matriz de los coeficientes, la matriz A. Matriz de los coeficientes. Y cuando calculamos que hacíamos esa sustitución de los términos independientes por lugar de la variable X, después por lugar de la variable Y, después por la variable Z, etc. Y resolvíamos ese cociente determinante con el método que ustedes saben cómo resolver un determinante, aplicando la regla de Sarrus o disminuyendo el orden, reduciéndolo, aplicando la fórmula de Laplace. Resolución de determinante por los elementos de una línea. Entonces,
Recuerden que vamos a tener el A sub 1, 1 por X1 hasta el A sub 1n por Xn igual a B sub 1. Y vamos a llegar al A sub N1 hasta el A sub Nn por Xn igual a un B sub ¿Puede n. girar la cámara, profe? Sí, señor. Entonces, el sistema nuestro, como habíamos previsto, arranca con fila 1 hasta la fila n, termina en la columna n, entonces el último elemento es el A sub nn por X sub n. O sea, tenemos una matriz cuadrada, por eso el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, para cuando los sistemas sean compatibles. Obvio que en eso, ustedes recordarán, decimos, cuando el denominador vale 0, chao, no puedo aplicar el método de los determinantes. ¿Por qué? Porque no va a ser determinado. Va a ser indeterminado o incompatible. Entonces, como solamente para este caso, nosotros en esa matriz de los coeficientes, nosotros tomamos la resolución. ¿Se acuerdan? La resolución para calcular la matriz de las incógnitas que yo le simbolizaba con la X y decía es igual a la menos 1 por los términos independientes. Si nosotros reemplazamos la fórmula para calcular matriz inversa por el método de la matriz adjunta, era 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta de A por la matriz, obviamente esta es la matriz inversa a la menos 1, esa es la matriz inversa, y se repite que está multiplicada por la matriz de los términos independientes. ¿Cómo se lograba la matriz adjunta de A? Tomando la matriz A de los coeficientes, o sea, la matriz A estaba formada por el A11 hasta el A1n y terminaba en el AN1 y acá el AN n y era perfectamente cuadrada. Entonces, a esa matriz A le calculábamos su determinante, obviamente que tenía que ser distinto de 0, si no, no podríamos estar dividiendo por 0. La matriz adjunta de A era tomar cada elemento de la matriz A y transformarlo por su adjunto cofactor, que resultaba de tapar fila y columna de ese elemento, y resolver el determinante que quedaba, poniéndole signo más o menos según el menos 1 a la I más J. ¿Se acuerdan? Eso me determinaba cada uno de los elementos. Y después, ¿qué hacíamos? Todas las filas como columnas, o todas las columnas como filas, hacíamos la traspuesta. Entonces, la matriz que se reemplaza por cada uno de sus adjuntos y se transpone es lo que llamamos matriz adjunta de A. Eso multiplicado por la matriz B, entonces nos determinaba la matriz de los términos independientes. Bueno, si pasamos el denominador para el otro lado en esa fórmula, vamos a tener entonces que esta matriz A, que el determinante de la matriz A multiplicado por la matriz esta, recuerden que esto es un número, el determinante es un número, está dividiendo, pasa multiplicando, va a ser igual al producto de la matriz adjunta de A por la matriz B. Nos queda desigualdad de la cual nosotros vamos a trabajar haciendo el producto de la matriz adjunta de A por B. Esto que está acá. Entonces, este producto va a ser el cofactor 1, 1, ¿sí? Porque es el cofactor de este elemento. El de al lado es el 1, 2, entonces tendría el cofactor 1, 2, pero como hay que hacer la traspuesta, queda el cofactor 2, 1 allá abajo. Y después vamos a tener el cofactor 3, 1 hasta tener el cofactor N1. O sea, todos los cofactores de cada uno de estos elementos después se escriben como columna, porque esa es la matriz adjunta de A. Luego, ¿quién sigue? Y bueno, luego sigue este cofactor que, como está traspuesto, se escribe acá a la derecha. O sea,
2, 1. Y después va a ser el cofactor 3, 1, porque corresponden todos a la columna 1, que traspuesto se escribe de esta forma. Y así vamos a tener entonces el cofactor ¿está bien lo que puse yo? 2, 1, sí. 2, 2 y el cofactor 2, 3. Vale, que estoy pifiando el orden. 1, 1, 2, 1, 3, 1, está bien, y abajo 1, 2. Y yo puse 2, 1. Porque es este que va acá abajo. 1, 2, 2, 2. Y 3, 2. Y después será N2. N1, N2. Y acá al final era 1N, 2N, hasta que llegamos al NN. Pero aquí hay que multiplicar a la matriz B. La matriz B está formada por B sub 1, B sub 2, hasta B sub N. La matriz de los términos independientes. Entonces vamos a hacer esto por esto y me dará un resultado. Esto por esto y me dará otro resultado. Y así sucesivamente hasta la última fila por la misma columna. Y eso va a ser toda una sumatoria, ¿sí? Que va a tener acá voy a escribir a 2, 1, después le sigue la 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1. El cofactor de este elemento, ¿sí? De este otro elemento, de este otro elemento. O sea, esos cofactores están escritos en la matriz adjunta acá. ¿Y multiplicados por quién? Por B1, por B2, por B sub n. O sea que voy a tener el cofactor 1, 1 por B sub 1 más el cofactor 2, 1 por B sub 2 más puntos suspensivos. Hasta llegar a que en el desarrollo eso, o ese desarrollo, es el determinante, como calcular el determinante por los elementos de una línea, ¿se acuerdan? Le tomaba cada uno de los elementos y lo multiplicaba tapando fila y columna por el determinante que quedaba, que era el cofactor, es el elemento de ese cofactor, como si hubiera elegido esta columna y la desarrollo acá como si fuera una fila. Pero en vez de multiplicar por el elemento A11, A12, A1n, lo estoy multiplicando por ¿quién? Por B1, B2, B3, o sea, como si esto fuera la columna X1. Entonces, esto en realidad es desarrollar los elementos del determinante de A por X sub 1. Y así voy a tener el determinante de A por X sub 2. El desarrollo de esto por esto va a ser como resolver un determinante por los elementos de una fila, pero reemplazando esa fila por la columna de los elementos X sub 1. Y así hasta el final, que quedará el determinante de A multiplicado por X sub n.
Entonces, vamos a girar un poquito más para poder escribir allí que esa sumatoria, toda esa sumatoria que hay puntos suspensivos, es la sumatoria, ¿sí?, de los cofactores. En este caso llevan, ¿sí?, la columna 1 y acá van variando, 1, 2, 3. Entonces vamos variando desde igual a 1, no sé si es con I, ¿con qué lo escribimos? Con K, hasta N, ¿sí?, del CK1 por B, y acá tenemos B1, B2, BK. Esa sumatoria es el determinante multiplicado por X sub 1. Y esta sumatoria del cofactor C1,2, C2,2, C3, este por este, más este por este, más este por este, esa sumatoria, que va a ser igual al determinante de A por X2, es de los C, de K igual a 1 hasta N, de los CK2 por BK, y así sucesivamente, después CK3, CK4, y donde va a ir variando según la fila que le corresponda a cada uno de ellos. De esta igualdad, de estas igualdades, se despeja el X sub 1, entonces nos queda que el X sub 1 es la sumatoria de los CK1 por B sub K sobre el determinante de A. Y esto es lo que nosotros calculábamos como el determinante en X. O sea, de reemplazar los valores de X por ¿quién? Por B1, B2, por los términos independientes. Y así sucesivamente, X sub 2 va a ser la sumatoria de los CK2 por BK sobre el determinante de A, y así es que reemplazamos la columna en el sistema de ecuaciones. En vez de X1 ponemos B1, B2, Bn y resolvemos el determinante. Cuando vamos a calcular Y, sacamos los términos de Y, ponemos los términos de Y, en este caso serían X sub 2. Después los de Z serían X sub 3, y así con el nombre que se les ocurra. Esa es la definición, como verán. Era mucho más fácil como nos enseñaban a dónde, en el curso de ingreso. Decían, el método, la regla mnemotécnica es sacar los valores de X y poner los términos independientes. Quiero calcular Y, saco los valores de Y. Pero esta es la justificación matemática de por qué ocurre ello. Regla de Cramer. ¿Cuándo lo van a aplicar? Cuando el sistema es cuadrado. Si en el de entrada el determinante de A, como va en el denominador, le da 0, ya no es determinado, es incompatible, por lo tanto, no tiene solución. No tiene solución. Y los libros indican eso. No se puede aplicar Cramer, porque el determinante da 0. Pero, siempre hay un pero, su profesor, aunque los otros profesores lo nieguen, le va a decir, pero hay que ver qué pasa con el numerador. Si el numerador también da 0, entonces nos va a quedar 0 sobre 0. Como vieron en análisis matemático, eso se lo llama indeterminada, una indeterminación. Y eso significa que hay infinitas soluciones. Ahora, si el numerador da distinto de 0, algo sobre 0 no existe, entonces no tiene solución, el sistema es incompatible. O sea que ante el denominador que vale 0 podríamos analizar el numerador, pero la teoría y los libros dicen que no. El denominador da 0, listo, no se puede aplicar Cramer. Por más que yo lo diga, y usted dice, el profe mío me ha dicho que sí, lo mismo, puedo analizarlo. No se puede aplicar porque no puede haber un denominador que valga 0. Algebraicamente no existe la división por 0, y esto de la indeterminación es un cuentito de los de análisis, no de la álgebra. En el álgebra no existe la división por 0. No existe.
si en el cálculo diferencial se inventó la palabra límite, y que si da 0 sobre 0 es una indeterminación y hay que salvarla, y todo lo que han visto en el análisis es todo válido. Pero acá en álgebra no podemos valernos de ese 0 sobre 0, a pesar de que yo se lo estoy diciendo, pero en realidad en la teoría no existe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo resolvemos entonces un sistema de ecuaciones? Si es cuadrado, método matricial buscando la matriz inversa. Regla de Cramer, si es cuadrado y el determinante es distinto de 0, puedo calcular la matriz inversa o puedo aplicar Cramer. Cualquiera de los dos métodos está bien para sistemas compatibles determinados. Y si son indeterminados, ya tienen todos los otros métodos, como el de Gauss y el de Gauss-Jordan, o no, método de sustitución, método de igualación, método gráfico, siempre que se permita el método gráfico. Dicen, a ver, tengo 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Puedo resolver con método de sustitución? Sí. Despejan una variable y la reemplazan en las otras 5. Y les queda uno de 5 por 5. Despejan una y la reemplazan en la otra y les queda uno de 4 por 4. Reemplazan una y despejan, o sea, lo van reduciendo a uno de 3 por 3 y le aplican Sarrus o Cramer o lo que ustedes quieran. Cada uno es dueño de resolver como quiera, siempre y cuando apliquen correctamente todos los métodos y no se equivoquen en los números. Yo ya les adelanté, se los vuelvo a reiterar, ocurre que son tantos los cálculos que hay que hacer aplicando Gauss, Gauss-Jordan y poniendo todos números encolumnados, ya sea por el rango, ya sea para buscar la matriz inversa, ya sea para resolver el sistema, en todas estas que hemos dado, en estas unidades que hemos dado de matrices determinantes, sistemas de ecuaciones, hay mucho cálculo sencillo. No tienen que sacar raíces, logaritmo, no tienen que derivar, no tienen que hacer nada del otro mundo. Es saber las tablas, sumar, restar, multiplicar, saber los signos. No es difícil. Lo que tiene y la complejidad está en lo engorroso de muchos números. Y que si no estoy concentrado, me equivoco y paso por encima del error y no lo veo. Y vuelvo a resolver y vuelvo a cometer el mismo error. No van a creer, pero es como si hubiera, así como hay esos test para determinar el punto ciego, que hay un lugar donde uno no ve, que es ese famoso, no sé si es tan famoso, pero ese punto ciego que se nos presenta a los adultos cuando no vemos algo y te dicen, mirá, te va a picar, ahí está encima tuyo y vos no lo ves. Y eso pasa. De la misma forma les va a pasar a ustedes, de la misma forma. Y créanme que alguien que le dice de esto, que lo ha visto hace más de, o por más de 40 años. O sea que algo de experiencia tengo. Desde que yo vi matrices en el secundario, ¿sí? Ya vengo cuando tenía apenas 16 años. O sea que por más de 40 años he estado viendo matrices. Y es muy, pero muy fácil equivocarse. O sea, la probabilidad del error es muy grande, porque son muchos números, muchos signos. Y eso que le damos con números más o menos enteros. Pueden aparecer raíces, fracciones con raíces. Entonces ahí es más complejo todavía el cálculo. Ustedes han visto que en la práctica, hasta ahora los que han visto práctica de matrices, no le damos matrices tan extrañas. Sí hemos dado como ejemplo en la teoría algunas que llevan raíz, pero en general no llevan raíces. Sí piensen que más adelante, cuando apliquen funciones trigonométricas dentro de las raíces, o números irracionales, o números complejos, se va a dificultar un poquito más el cálculo. Pero va a estar bueno en el sentido que ya tienen la aplicación y saben qué es lo que están buscando. Lo van a saber en ese momento cuando lo vean, así que no hay que tenerle miedo.
regla de Kramer. No hay ningún problema. Planteamos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y lo vemos de diferentes formas. Primero voy a escribir acá las ecuaciones, después vamos a darle resolución. Esperen que copie primero y después corremos la cámara. ¿Puedes girar la cámara, profe? Bien. Entonces, ese ejemplo del libro que nos plantea entonces 4 ecuaciones con 4 incógnitas, porque ustedes verán que está X, Y, Z y además W. Ese sistema, que tiene 4 ecuaciones con 4 incógnitas, bien puede resolverse por la regla de Kramer. ¿Cómo sería la regla de Kramer? Bueno, hay que armar la matriz A, la matriz de los coeficientes, y calcular el determinante, que tiene 1 en X, 0 en Y, porque acá no hay Y, 3 en Z y 3 en W. Creo que era así. ¿Sí? Acá tiene 0 en X, tiene 1 en Y, tiene 4 en Z y 2 W. Después tengo 0x, 2 en Y, 1 en Z, 2 en W. Y tengo al final 1 en X, 1 en Y, 0 en Z y 1 en W. Esa es la matriz de los coeficientes. Reitero, X, esto es para control de ustedes. X, Y, Z y W lo escribimos en ese orden. En todos hay W, 3, 2, 2, 1. 3, 2, 2, 1. Z hay en los 3 primeros, en este no hay. 3, 4, 1, 3, 4, 1 y el último no hay. La I no hay en el primero, por eso es 0. Y tengo 1, 2, 1, 1, 2, 1. Y la X hay en el primero y el último, en el medio no hay. Esa es la matriz de los coeficientes. Tiene asociado y queremos calcular un determinante. ¿Cómo calculamos el determinante? Lo reducimos o no lo reducimos, si quieren. Dicen, elijo esta columna que tiene la mayor cantidad de ceros y lo desarrollo por los elementos de la línea. O sea, este elemento 1, que va multiplicado por menos 1 elevado a la I más J, 1, 1, primera fila, primera columna, menos 1 al cuadrado, 1 por 1, 1, no cambia nada. Por el determinante que queda tapar su fila y su columna. O sea, el 1, 4, 2, 2, 1, 2, 1, 0, 1. Más, cuando elija el 0, por cualquier cosa me va a dar 0, más este otro que también va a dar 0, más este elemento que es 1, por menos 1, ojo acá, es elevado a la cuarta fila, primera columna, o sea, 4 más 1, 5, les va a cambiar el signo, me va a quedar menos 1. ¿Por quién? Por el determinante que queda de anular su fila y su columna, o sea que me queda el 0, 3, 3, 3, 1, 4, 2,
2, 1, 2. Entonces, ahora resolvemos y vamos a sacar cuánto vale el determinante de A, que es el denominador que necesitamos para la regla de Kramer. Entonces, vamos resolviendo estos que están acá. Ustedes pueden repetir primera y segunda fila para aplicar la regla de Sarrus. 2, 1, 2. Acá hacemos lo mismo. 0, 3, 3, 1, 4, 2. Y vamos haciendo. Esto da 1, esto da 0, esto da 4 por 2, 8. Entonces 8 más 1 es 9. Tenemos 9. Las contradiagonales son 2, esta es 0 y esta es 8. 2 más 8, 10. Se restan las contradiagonales. 9 menos 10, menos 1 al cuadrado 1 por 1, 1, no va a cambiar nada, me va a quedar en menos. Ahora tengo menos 1, porque menos 1 a la quinta es menos 1 por 1 menos 1, entonces me cambia el signo. Y la diagonal va a ser 0 la primera, 3, 2 por 2, 4, por 3, 12, 12 más 3, 15, más 0, 15. Y le vamos a restar las contradiagonales, 2 por 3, 6, por 4, 24, este es 0, y este es 6. Entonces 6 más 24, 30. Entonces menos 30. 9 menos 10 es menos 1, 15 menos 30 es menos 15, por menos 1, más 15. Entonces 15 menos 1, 14. Entonces ya sabemos que el determinante da un número distinto de 0, por lo tanto se puede aplicar la regla de Kramer. Corroboramos en el ejemplo y nos da 14 igual que al LIP. Entonces, ¿cómo se calcula el X? Bueno, para calcular la X, yo necesito reemplazar en la columna de los X los términos independientes. O sea, 0, 2, 0 y 0. Y luego sigue lo mismo. O sea, 0, 3, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 2 y 1, 0, 1. Está hecho el ejemplo adrede y a propósito para qué. El denominador del X es el determinante principal. ¿Que quién es el determinante principal? Y el número que sacamos recién, que era 14. Entonces resolvemos esto y ya está, es una papa esto. ¿Por qué? Porque hay que elegir este número, ¿sí? Esta fila, y acá ojo. ¿Por qué? Porque ese 2 hay que sacarlo, o sea, lo que nos enseñan es que tengo que elegir este elemento y sacarlo factor común. Entonces me queda el 2 multiplicando, y si lo saco factor común queda el 1 acá, queda un medio, queda 2 y queda 1. Y a partir de ahí lo resolvemos. Esto queda como un factor común, el 2. Y eso obviamente está dividido en ese 14. A partir de ahí yo elijo ese elemento que le corresponde un número negativo, porque 2, este está en la segunda fila y la primera columna, entonces me queda menos 1 al cubo. Y al tapar su fila y su columna me queda un determinante que es 033, 212, 101. Resolvemos ese determinante y listo. ¿Por qué? Porque los demás hicieron 0. Este 0, este 0, este 0. Entonces me queda solamente ese elemento. Bueno. La primera, bueno, ustedes están acostumbrados a repetir.
0,33,2,1,2 y a resolver. La primera es 0, la segunda es 0, la última es 6. Entonces me queda menos 2, menos 1 al cubo es menos 1 por 2 menos 2, hemos dicho que la primera es 0, la segunda es 0, la tercera es 6. La contradiagonal 3, 0, y 3 por 2, 6. 6 más 3, 9. Entonces 6 menos 9 es menos 3 por menos 2 más 6. De esa forma, ¿Eso ya está dividido por 14, profe? no. Acá yo había puesto el denominador el 14, que no se ve en la cámara, pero en realidad este valor, en vez de recuadrar, vamos a poner 6 sobre 14. Porque todo esto está dividido en 14, todo esto está dividido en 14. O sea que el simplificado da 3 céntimos. Ese es el valor de quién? De X. Hay que hacer exactamente lo mismo, pero sacar la columna del Y y reemplazar por el 0, 2, 0, 0. Después sacar la columna de Z, después la de W, y así resolver cada uno de ellos. Ustedes tienen un poquito de paciencia y van resolviendo, por ejemplo, para el caso de Y, reemplazan, dejan el 1, 0, 0, 1, y ahora reemplazan acá por el 0, 2, 0, 0, dejan la otra columna en 3, 4, 1, 0. ¿Por qué copié 0 acá? Porque 0, después 0 acá, 3, 2 y 1. Y obviamente pueden elegir esta primera, que tiene 2 ceros, pero les conviene de nuevo esta, que tiene también los 2 ceros. O sea que sacan el 2, menos 1 elevado a la cuarta, porque es segunda fila, segunda columna, no va a cambiar el signo. Todo esto se va a transformar en 1, 2, 1, pero lo que me interesa es que el determinante que queda es, para este pivot, 1, 3, 3, que ya me fui del pizarrón también, 0, 4, 2, no va, 0, 1, 2, y el último es 1, 0, 1. Bien, resolviendo ese valor de I, aunque esté fuera de foco, fuera de cámara, resolviendo eso, según el autor, el numerador da 8, E queda 8 14avos, que son 4 séptimos, Z vale 6 séptimos y W vale menos 1. Se puede hacer la verificación y corroborar que eso está bien. Imagínense esto, si nosotros trabajáramos como en el primer mundo, cosa que no es tan sencilla. Tengo alumnos regulares. ¿Se ve la pantalla, el Excel? Sí, profe. Bueno, entonces el determinante o el sistema, ese que hemos dado allí, 1033, yo lo voy a ir escribiendo. Vamos a tratar de centrar todo esto.
sé qué hice, pero la idea era centrar. Luego teníamos 0142. Luego 0212. Y el último 1101. Bueno, ponemos los términos independientes. Quedan 0, 2, 0 y 0. Entonces, esta matriz, con estos términos independientes, que lo separamos con el borde mayor. Acá, esto es solamente para mostrarles que si ustedes van al Excel y dicen, bueno, yo lo tengo que hacer a mano, porque cuando voy a rendir lo tengo que hacer a mano. No voy a tener ahí el Excel. Pero como les dije la otra vuelta, sirve para corroborar, para verificar. Entonces, yo acá voy a querer calcular cuánto vale el determinante de esa matriz A. Entonces, me voy a funciones, busco, ahí me va a aparecer, por supuesto, que hay un listado bien grande, pero estas son las últimas utilizadas. Y acepto. Voy a calcular el determinante. Con la flechita acá, pinto con el mouse apretado en el botón izquierdo. Está mal eso, vuelvo a pintar. Son esas 4. Le doy Enter. Entonces me dice que el determinante vale 14. Ahí está el resultado. No había ninguna duda, ¿sí?, que el determinante de A era igual a 14, que es lo que calculamos o corroboramos también con el libro. Si queremos calcular la matriz inversa, entonces ponemos inversa de A y pintamos 4 celdas, lo vamos a achicar estas 4 celdas. Y ahí vamos a ir a funciones, matriz inversa, aceptar, hacemos clic allí, sabemos que tiene inversa porque el determinante da distinto de 0, le damos Enter, aceptamos, pero acá tenemos que pintar 4 por 4, ¿sí?, ir allí y hacer Control Alt más Enter y me da todos los valores en decimales. Voy a formato de celdas y allí elijo fracciones con 2 decimales. Escribo fracción con 2 decimales y el último no me dejó. Que hay que entender esto. Acá dice menos 1/14, 3/14, menos 14, pero acá dice un entero y un 14. O sea que en realidad son 15/14. Bueno, menos 3 séptimos, 2 séptimos, 1 séptimo, 3 séptimos. Todo esto es la matriz inversa. Como verán, ¿cuánto demoramos para resolverlo nosotros? Papel y lápiz. Demoramos un montón. Cualquiera de los dos métodos, haciendo los coeficientes, la matriz de los cofactores, o de la matriz adjunta, o haciéndolo por Gauss hasta llegar a la matriz de identidad. Todo eso lleva su buen tiempo. ¿Cómo calculo entonces el valor de X, de Y, de Z y el de W? Bueno, esos valores los puedo calcular haciendo el producto de la matriz inversa por los términos independientes. Entonces voy a funciones, busco mmult, multiplica, devuelve el producto matricial de 2 matrices, le doy Enter, la primera matriz es la matriz inversa, vuelvo con la flechita roja, la segunda matriz es la de los términos independientes, le doy Enter y ahí me resolvió el producto. Acepto. Pero en realidad son 4 valores. Yo voy acá con el mouse a la función, pongo Control Alt y me da esos 3 valores. Y esos 3 valores, en el formato de celdas nuevamente, voy a fracción con 2 dígitos, aceptar, y me dice 3 séptimos, 4 séptimos, 6 séptimos y menos 1. Estos son los valores de la variable
X y Z. ¿Puedo aplicar Kramer acá? Sí, puedo aplicar Kramer, porque ustedes lo que hacen en definitiva es copiar estos tres aquí debajo. Ahora lo voy a achicar. Dije copiar y los trasladé. Y en esta columna, en vez de poner los términos de X, pongo estos términos. O sea, copio esto acá y resuelvo el determinante. Y ese determinante, que es el de X, voy a funciones, determinante, aceptar. El resultado de todo este determinante da 6. Aceptar. ¿Y cuánto vale X? Si X vale 6, divido en 14, o sea, 3 séptimos. Después saco esta columna y la reemplazo ¿dónde? Y esta columna la reemplazo en el lugar de Y. Y el lugar de X queda ahora como estaba. Entonces reemplacé los términos independientes en la columna de Y. Y el resultado es 8. Y 8 sobre 14 son los 4 séptimos. ¿Por qué? Porque ya está puesta la fórmula que esto lo divide en esto. ¿Está puesta? No. Puedo poner la fórmula entonces igual a esto dividido en esto. Le doy Enter. Por supuesto que el formato de celda no está como fracción, lo ponemos como fracción. Y me dice que es 4 séptimos, que es igual a este valor. Luego saco esta columna, la pongo en lugar. ¿Quiero reemplazar? Sí, quiero reemplazar. Dejo la columna de Y. Y ahora el determinante vale 12 y el resultado es 6 séptimos. Automáticamente lo calcula. Después tomo esta columna de nuevo, la paso al lugar de W. Y en este lugar W, donde estaba Z, copio lo de Z. Y el resultado es menos 14. Y el cociente de menos 14 dividido en 14 es igual a 1. E6 dividido en H2. Bueno, algún problema tiene ahí que no me puede dividir 14 en 14. ¿No tiene que ver que está en fracción, profe, eso? ¿El formato de celda? Tendrá que ser, si lo pongo como número, ahí me da menos 1, que es el valor que da W. O sea, yo les he mostrado cómo, obviamente que yo ya tengo una agilidad en el cálculo, en el uso de este Excel, pero yo, bueno, una vez que escribo el sistema, le calculo la inversa, calculo por Kramer, por método de los determinantes, y el resultado es el mismo. O sea que no hay ningún inconveniente en que yo, después de trabajar media hora con un sistema de ecuaciones de 4×4, lo puedo verificar rápidamente en un software que me permite verificar si yo estoy haciendo bien el cálculo. Bien. Esto es todo la unidad de sistemas de ecuaciones lineales. Acá hemos visto matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. ¿Cómo aplicar? ¿Dónde aplicar? Ustedes ya saben, este tema es transversal a todo porque muchísimas cosas se resuelven con sistemas de ecuaciones, para lo cual primero tengo que saber matrices y tengo que saber determinantes porque de una forma u otra puedo utilizar alguno de los dos. Que tienen mucha utilidad, tienen muchísima utilidad en el campo, en todas las ciencias. Que ustedes lo van a ver en cada asignatura que tengan, lo van a aplicar. No hay ninguna duda, como van a aplicar análisis matemático, como van a aplicar física. Química tal vez menos, porque es mucho más específica, tal vez no les toque mucho intervenir, pero hay veces que sí, cuando vean conocimiento de materiales,
van a ver, qué sé yo, el alto horno y van a ver proceso químico con determinados compuestos para fabricar aceros, con determinadas aleaciones y ver cómo es el proceso dentro del alto horno en cuanto a la parte química. Y les va a tocar alguna vez tener que ver con alguna pintura, con algún plástico, con algún derivado, ya sea en la parte de química orgánica o de la química inorgánica. No tanto como la aplicación del análisis matemático y la física, que eso sí está en toda la ingeniería. Por eso esas materias, más que aprobarlas, hay que entenderlas. Esas materias hay que estudiarlas y aprenderlas conceptualmente, porque después nos van a servir muchísimo, después vamos a ir mucho más rápido. Si yo sé análisis matemático y física y lo manejo bien el concepto, después la carrera va a ser mucho más sencilla. Y constantemente estamos derivando, integrando, continuamente estamos resolviendo ecuaciones, sistemas de ecuaciones, fórmulas de todo tipo. Así que yo les aconsejo que esto lo tomen, como les digo siempre, con mucha tranquilidad, con paciencia, pero traten de aprender, traten de entender. Y si no entienden, me preguntan. Para eso estamos. No me preguntan a mí, le preguntan al JTP. El JTP no les puede resolver. Viene y me dice, profe, este ejercicio o este tema no lo entiendo, yo no lo puedo resolver, lo googleamos, me fijo en los libros y le damos la solución. Pero no nos podemos quedar con dudas, no podemos no resolver, no saber resolver, porque no tengo el concepto claro. Bien, hasta acá llegamos con sistema de ecuaciones lineales. Vamos a ver si después les preparo algunos ejercicios para hacer un cierre con todos los temas de esta parte de álgebra, porque ya terminamos con el álgebra y volvemos con la geometría y vamos a manejarnos con cónicas, que sería una tercera parte. Vemos primero geometría, después álgebra y después volvemos a tener geometría. Y con eso vamos a cerrar el año. Vayan practicando, vayan estudiando. Recuerden que este sábado rinden análisis. La otra semana, El miércoles sería. el miércoles, diríamos álgebra. Superficie y número complejo no entraría, sí, entra totalmente. En la teoría sí, y en la práctica también. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más ventaja. Ahora con esto de la virtualidad, nosotros le podemos, por ejemplo, ¿Ahora para decir, el parcial? ¿cómo? Para el parcial, sí, todo entra. Ahora para este parcial no, en este parcial Ah, vamos a ver qué es lo que nos rindieron. Plano, recta en el espacio, matrices y hasta ahí creería yo, vamos a ver si entra o no determinantes. Eso le No, vamos profe, no ponga determinante. La matriz nomás. Vamos a ver qué dicen los JTP y hasta dónde llegaron y qué opinan ellos. Y ya le vamos a comunicar. profe, ¿cómo sería la modalidad, digamos? O sea, sí, presencial, pero me refiero cómo sería, cómo se resolvería el parcial en sí, tanto el teórico como el práctico. El práctico es el mismo. El teórico vamos a ver si lo hacemos desarrollar cuando rindan el práctico, se quedan, o sea, termina el práctico y rinde el teórico, o al revés, empiezan con el teórico y después rinden el práctico. Que también va a ser escrito, pero puede ser que yo les lleve impreso para que ustedes hagan el multiple choice en vez del formulario, lo hagan en papel. Pero siempre múltiple choice. Combinado como lo hacíamos antes de la virtualidad, con algún desarrollo, con algunas propiedades, algunas cosas. De 10, O sea, profe. no, ¿Cómo?
¿Cómo sería eso, profe? Disculpe que no entendí bien. O No, sea, no está definido, pero por ejemplo, antes nosotros le dábamos 5 preguntas y 2 para desarrollar. O sea, si yo les pongo, denme las propiedades de los determinantes, o escriba 10 matrices particulares. Ahí ya no es múltiple choice, ahí tienen que desarrollar. bien. O sea que antes de la virtualidad, hacíamos en el teórico una combinación de múltiple choice con desarrollo, con preguntas puntuales. Eso lo vamos a terminar de definir ya en la semana que viene. Profe, y en el pasado, ¿cómo tomaban antes las unidades? ¿Era rectiplano?